Lo que voy a deciros en este vídeo es tan sumamente serio que no sé exactamente cuánto va a durar colgado en mis diferentes redes sociales, pero tengo que intentarlo y precisamente por eso ya sabéis que nunca suelo pedirlo, pero esta vez sí os pido por favor que lo compartáis, que lo cojáis, que lo subáis a vuestras redes también, en fin, que entre todos le podamos dar máxima difusión, puesto que estos hechos seguro no recibirán ningún tipo de cobertura desde los medios occidentales, al menos hasta que nosotros presionemos lo suficiente como para que se haga noticia, que espero que en algún momento termine ocurriendo. Estamos hablando de unos hechos que han sucedido en Alemania, dentro de la Unión Europea. Como muchos sabréis, los militares ucranianos están siendo actualmente entrenados en diferentes países de la Unión Europea. Y claro, pido la colaboración ciudadana precisamente porque no solo están en Alemania, sino en España, por ejemplo, también. Pues resulta que un general de la Bundeswehr ha intentado denunciar en febrero del año 2023 particularmente unos hechos que, según él, prueban que militares ucranianos hayan estado cometiendo todo tipo de crímenes de guerra contra prisioneros de guerra rusos. Él ya ha denunciado estos hechos ante el Tribunal Supremo y también ha enviado una copia a la Bundeswehr, pero desde febrero del año 2023 no ha habido ninguna respuesta por parte de ninguno de los dos organismos. Así que el único camino que queda es básicamente presión social. Resulta que este hombre es el encargado del centro multinacional donde actualmente entrenan soldados ucranianos y ha dicho que desde que llegaron al centro, pues en repetidas ocasiones han estado mostrando todo tipo de vídeos en los cuales muestran cómo se han llevado a cabo torturas y bueno, pues todo tipo de hechos que caben dentro de la categoría de crímenes de guerra contra soldados rusos por parte de soldados ucranianos. Obviamente estas imágenes no solo las vio él, sino también el resto de militares que tuvieron algún tipo de contacto con estos soldados ucranianos. Pero, según él, se les ha dado la orden de mantener la boca cerrada por lo que pudiera provocar esto en el espacio mediático occidental e incluso internacional. Él mismo decidió no hacerlo. Repito, denunció los hechos y no solo eso, sino que además cuenta que según las conversaciones que mantuvo con otros oficiales, los militares ucranianos que van a entrenar a Alemania no están para nada interesados en aprender realmente el oficio, sino que por alguna extraña razón les interesan mucho más todo tipo de actividades punitivas, sobre todo las llevadas a cabo por las SS durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho solicitaron a la Bundeswehr revelarles una serie de documentos que tienen que ver precisamente con estas acciones punitivas y de hecho han solicitado a la Bundeswehr que se le revelen una serie de documentos que tienen que ver precisamente con este tipo de estrategias y acciones punitivas tanto en la actualidad como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto es gravísimo y no solo afecta a Alemania, y aquí viene otra razón por la que os pido que por favor difundáis este vídeo. Sé que en España también están entrenando militares ucranianos y me imagino que habrá más de un oficial que pues pudiera presenciar hechos parecidos o tuviera pruebas de hechos parecidos. Sé que es muy difícil dar un paso al frente y alzar la voz contra semejante tipo de injusticias, pero por si alguien se animara a hacerlo, se ha creado un correo especial para este fin. Podéis escribir, esto quedará en el anonimato más absoluto, os doy mi palabra, al correo electrónico vocesporlapaz@proton.com. Lo veis ahora mismo también en la pantalla, lo dejaré en la descripción del vídeo y en un comentario fijado. Y
Para todos aquellos que tengan alguna duda de que militares ucranianos efectivamente hayan podido llevar a cabo hechos parecidos, he preparado una especie de recopilación de los más destacables, por llamarlos de alguna manera. Podéis encontrar tanto la información sobre los hechos que os cuento, como este recopilatorio de crímenes de guerra de soldados ucranianos perpetrados contra soldados rusos en mi canal de Telegram. Os dejaré el enlace a ambas publicaciones en la descripción del vídeo y también en un comentario fijado. Estas publicaciones también, si podéis, por favor, difundidlas lo máximo posible, porque no hay derecho a que países como Alemania, España y el resto de países de la Unión Europea al final se estén convirtiendo en cómplices de lo que sucede en Ucrania. Sé de sobra que los medios occidentales no querrán decir absolutamente nada de esto, porque lo único que les importa es hablar de lo malvados que son los soldados rusos y de lo buenos que son los soldados ucranianos. Pero sabemos de sobra que la moneda siempre tiene dos caras. Os muestran todos los días exagerando, mintiendo y tergiversando una de ellas, y aquí tenéis la otra, y creo que es nuestra responsabilidad civil ayudar a este general que se ha jugado el tipo, e incluso en las redes ha publicado tanto su email como su teléfono, que bueno, a día de hoy me imagino que estarán completamente colapsados, para que aquellos que tengan alguna duda de la veracidad de estos hechos puedan contactar directamente con él. Él ha hecho su parte. Por favor, hagamos la nuestra.